Señores, ya estamos con nuestro primer invitado en el día de hoy. Él es Juan Ramón Ventura, como habíamos anunciado. Él es funcionario del Ministerio de Trabajo y vamos a hablar con él temas interesantes para todo el país. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo te digo? Juan Ramón, ¿cómo te dicen? Tranquilo, ¿No tiene Juan. un nombre, no tiene un apodo de pila? Sí, bueno, a mí me dicen siempre Ventura, por el apellido regularmente a los abogados nos llaman así. Siempre, Bueno. Ventura, ¿cómo te va? Dime, ¿cómo? Así más o menos. Bien, pues vamos a empezar por ahí, Juan Ramón. ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cuál es la función que desempeñas en el Ministerio de Trabajo? Bueno, bien, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues agradezco la invitación, Glenn, que nos hace a tu espacio, el programa que se transmite los domingos por el Canal 25, dialogando, ¿verdad? Contigo, valga la Glenn. Valga la redundancia, sí. Bien, entonces nosotros como en el Ministerio de Trabajo ya tenemos de hecho cerca de 16 años y hemos pasado por varias direcciones y comenzamos como asesor legal y pasamos entonces a ser coordinador de la Dirección de Trabajo Infantil y luego entonces director de Trabajo Infantil. Pero en la actualidad estamos como director del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo. Ese es ahora nuestra tarea, nuestro oficio. Y desde ahí, desde el Ministerio de Trabajo, estamos para servir a los ciudadanos, a los usuarios, ciudadanos trabajadores y ciudadanos empleadores que requieran el servicio de la inspección de trabajo. Bien, mira, Juan Ramón, la semana pasada nosotros tuvimos en el programa al ministro Juan Ariel Jiménez y en medio de la entrevista quisimos compartir con él una denuncia que, o sea, solamente presentamos uno de los casos. Hay varios casos que no han llegado a nosotros, a nuestras manos. Y en ese audio que mostramos a la ciudadanía y a nuestros televidentes, hay un empleado de una empresa privada de la industria tabacalera. Eso sí lo identifiqué. No quisimos obviarnos el nombre de la empresa para cuidar a este empleado. Él manifestó la queja de que la empresa, el dinero que se le depositó vía el programa FASE en meses anteriores, ahora la empresa se lo está descontando en plazos. Se lo está descontando a plazos porque supuestamente este dinero le pertenecía. El gobierno le estaba depositando este dinero a la empresa, no al empleador. Bien. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lo voy a explicar de manera más o menos sucinta, pero voy a hablar de FASE en sus dos modalidades. El Ministerio de Trabajo para el mes de marzo, terminando marzo, comenzando abril, a través de promovido decreto 143 por el Poder Ejecutivo, se creó el programa FASE, atendiendo a disminuir de alguna manera esa brecha que crea para los trabajadores dominicanos en la pandemia en República Dominicana. Entonces, como una manera de coadyuvar, de ayudar, de acompañar, dicho sea de paso, FASE, el propósito de él es mitigar este rastro que está dejando la pandemia en los trabajadores dominicanos y también en los empleadores. Cuando hablamos de trabajadores y empleadores es porque FASE tiene dos modalidades. Glenn, la primera modalidad que es en el artículo 4 del decreto 143-2020 y la del artículo 5 del propio decreto. Paso a explicar. El decreto en el artículo 4 señala que aquellas empresas que deseasen acogerse a través del DGT-9 de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo que establece el artículo 51 del contrato de trabajo, bien podían hacerlo. Entonces, usted como empresa que cerraba sus puertas, entonces solicitaba al Ministerio de Trabajo a través del DGT-9 la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Pero al mismo tiempo, para esos trabajadores suspendidos, entonces lo acogíamos, lo inscribíamos en el programa FASE, pero en la modalidad 1, que da cuenta de que tu trabajador suspendido tenía derecho a acogerte por el 70% de tu salario
o hasta el tope de 8.500 pesos. Esa es la modalidad 1 del programa FASE. Pero la modalidad 2 es que el Estado ha incentivado a las empresas y les ha dicho, manténganse operando. O sea, ustedes que están autorizados a seguir operando, porque recuerde que la mayoría cerraron sus puertas. Usted recuerda, ¿verdad? Y yo espero que los amigos que también nos ven, también recuerden que la mayoría de las empresas cerraron sus puertas, pero hubo un grupo de empresas descrita en el artículo 3 del decreto 143, una lista de más de 17 tipos de empresas diferentes que podían permanecer abiertas. Supermercados, farmacia y industria, por ejemplo, que fabricaban funda y ese tipo de cosas y alimentos no cocidos y cocidos, pues debieron permanecer abiertas. Entonces, esos trabajadores y esas empresas seguían operando, pero con dificultad. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Vamos a darle un incentivo, pero depositado en las cuentas de los trabajadores, pero como un abono al salario que paga el empleador. Entiéndase, Glenn y los amigos televidentes, a esta hora, a las 9 de la noche del domingo, que esta ayuda, aporte al salario, es en todo caso, si un trabajador de este tipo de empresa acogida a la modalidad 2 del FASE, por ejemplo, gana 15,000 pesos, por decir algo, el Estado depositaba en su cuenta en un mes 5,000 pesos. Y el empleador... La cuenta del empleado. Sí, en la cuenta del empleado. Siempre iba a la cuenta del empleado. Eso es como para una seguridad de que sea el trabajador que reciba de manera directa. Sin embargo, de esos 15,000 pesos de salario, ya el Estado abonaba 5,000 y el empleador estaba en la obligación de abonar los otros 10,000 para completar el total de los 15,000 pesos de salarios. En eso consiste la modalidad 2 de FASE y descrita en el artículo 5 del decreto 143, que posteriormente, amigos que nos ven, fue modificado por el decreto 184. El decreto 184, entonces, abre una ventana mucho más amplia y permite que aquellas empresas, y esto es lógicamente engrampado, esto está bien coordinado por el hecho de que empezábamos el 20 de mayo con la desescalada, aquella famosa reapertura que iban a sufrir las empresas, la micro, la pequeña, la mediana y las grandes empresas. Entonces, en la desescalada, modificamos el decreto para que aquellos o aquellas empresas que no podían suspender trabajadores y tener también trabajadores en modalidad 2, pues lo pudieran hacer. O sea, pudieran solicitar suspensión de trabajadores y también tener en su banco de trabajadores empleados haciendo su labor, haciendo su trabajo. Entonces, eso no se puede... Es correcto lo que están haciendo estas empresas, entonces. Sí, es correcto. Lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores lo confunden, entienden que esa es una ayuda del Estado, como el programa para ti, como el programa Quédate en casa, pero no es igual. En este caso es un incentivo a la empresa para que no me suspendiera a los trabajadores, para que no me cerrara la empresa y siguiera la productividad. Entonces, el Estado, de alguna manera, te da ese nivel de soporte, ayuda para mantener el sector productivo en... Bien, aclarada entonces esa situación. Juan Ramón, ¿cuál es el monto al día de hoy que ha invertido o que se ha invertido a través del gobierno en el programa FASE? Glenn, hace un tiempo, hace unos días, no sé si ustedes saben, estos números de FASE son dinámicos y se mueven todos los días. Dicho sea de paso, el señor director del sistema de tecnología del Ministerio de Trabajo, nos sirve a nosotros esta información todos los días en razón de que tenemos que estar siempre actualizados por el movimiento que está sufriendo el programa FASE, o sea, por la cantidad de trabajadores que están siendo suspendidos, por lo que se han reintegrado, por lo que están cobrando en fase 1, por lo que están cobrando en fase 2, lo que están suspendidos, que aún no han alcanzado ninguna de las fases. Todos estos números son números dinámicos que se mueven todos los días. Entonces, en relación a la cantidad de dinero que ha erogado el Estado, hace tiempo, Glenn, que los 12,000 millones de pesos que se habían apartado a estos fines y que ustedes saben que fue a propósito de un remanente excedente de la seguridad social y en este caso, de lo que hoy es Idopril, que es riesgos laborales, este excedente que estaba ahí
fue utilizado como fondo para ir a apoyar a los trabajadores y en este caso a los empleadores. Pero ya esos 12.000 millones de pesos han sido superados. Dicho sea de paso, la última vez que yo hice cuenta, estamos hablando, y de hecho hace ya un mes o más, eso fue antes de cobrar la extensión del programa FASE. Usted recuerda que FASE en el decreto 143 se tejió por 60 días, ¿verdad? Pero el 184 lo extendió por un mes más. De hecho, el señor presidente constitucional había anunciado que estos programas se debían extender, inclusive hasta diciembre. Pero será una tarea de las nuevas autoridades si la van a extender o no. Entonces, en estos momentos no se está entregando el programa FASE. No, de hecho, hasta mañana, hasta hoy, 30, ¿verdad? Ajá. Hasta hoy, conforme al decreto. Hasta el jueves. Sí, hasta el jueves hoy 30. Perdón, sí. Jueves pasado, 30, jueves pasado, estábamos entregando programa FASE, porque así lo dice el decreto 184. Ahora bien, es posible que esto sufra una extensión, pero ya se encargará de esto el señor presidente, el Poder Ejecutivo, pero hasta hace un mes nosotros teníamos que no ha dicho que, y escúchame Juan Ramón, el gobierno ha dicho que le dejará fondos suficientes para disponibles para que si el nuevo gobierno entiende que debe continuar este programa, pues lo pueda continuar, valga la redundancia, hasta el mes de diciembre podría ser. Así es exactamente. Ahora mismo, no, los empleados privados no están cobrando el programa FASE. Bueno, lo han estado cobrando porque recuerden que el jueves pasado, 30 del mes de julio, sería el tope que puso el decreto. Sin embargo, recuerde que las quincenas son, bueno, valga la redundancia, cada 15 días. Exacto. Bueno, hasta el jueves pasado se cobró FASE. Se cobró Lo que no se sabe es si se va a cobrar a partir de ahora, a partir del día 14, 15 del mes de agosto. Bueno, pero voy a tomar y hacer mía las palabras que usted dijo citando al presidente, y es que es muy posible que el programa continúe. Seguro que sí. Ahora, respondiendo el monto. Yo tenía 12.261 millones de pesos hasta hace casi un mes, es decir, con los 60 días que aprobó el decreto 143. Si usted le agrega a eso cerca de 200.000 trabajadores más que se acogieron tanto a fase 1 como a fase 2, es posible que entonces la mitad de esos 12.000 millones de pesos son 6.000 millones más y más o menos andemos por los 16 o 17.000 millones de pesos para la cobertura del programa FASE. Aproximadamente 18.000 millones de pesos, entonces. En las dos fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 y fase 2. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora con estos programas? Bueno, como usted sabe, el Ministerio de Trabajo ha venido desarrollando políticas tendentes a que estos programas se mantengan en el tiempo en la medida en que la pandemia se mantiene, en la medida en que está rezagada la producción nacional. La actividad productiva en República Dominicana tiene un rezago y no lo vamos a, lógicamente, ocultar. Dicho sea de paso, también hay un rezago y hay también un pequeño escollo en la trabajadores, empleadores, en función de que muchas empresas han tenido que desahuciar uno que otro trabajador. Entonces, esa situación deviene en que haya una dificultad económica para el desarrollo de esas personas. Entonces, el programa debe continuar y es lo que está haciendo. De hecho, el Ministerio de Trabajo, de alguna manera, si se quiere, pues recomendando que estos programas se extiendan a los fines de procurar esa ayuda, ese apoyo que han venido recibiendo los trabajadores. Eso es más o menos lo que pudiéramos decir. Ustedes tienen, me imagino que sí, la manera de cómo contabilizar al día de hoy cuántas empresas se han beneficiado del programa, de este programa, cuántos empleados, incluso, que ya me acabas de mencionar, una cantidad, pero si la tiene con exactitud es bueno recordársela a los ciudadanos y a los televidentes de nuestro programa. Bien, agradezco tu pregunta y es bueno que entonces ahora, poniendo atención y muy puntualmente, reitero, estos números se mueven todos los días. O sea, yo mañana recibo unos números diferentes, pero los de hoy, domingo, 9 de la noche, los que tenemos son
52.280 empresas han solicitado suspensión. 52.000. 128.986 solicitudes de suspensión, porque no es lo mismo la cantidad de empresas versus la cantidad de solicitudes de suspensión. Ahora, el número importante es cuántos trabajadores han sido afectados con estas solicitudes. Glenn, 1.335.611 trabajadores han sido... Cuando tú dices afectados. Afectados es que están involucrados en estas suspensiones. Involucrados es que son objeto de proceso de suspensión. Entonces, trabajadores afectados sin prórroga, porque recuerde que la suspensión tiene un plazo mayor en el artículo 51 de 90 días. ¿Cuántos han sido afectados pero sin esa prórroga? 829.000 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores cesaron en la suspensión, en la desescalada? ¿Cuántos entraron ya en este proceso de desescalada, fase 1 y fase 2, en la vuelta al trabajo? 419.000. ¿Cuántos en la actualidad están en fase 1, cobrando fase 1 hasta 8.500 pesos? 460.690 trabajadores. ¿Cuántos de estos trabajadores fueron rechazados porque la empresa no cumplía con el voto de la ley? Esto es, no estaba al día con el pago de la Seguridad Social, TCS. 73.115 trabajadores que no cobraron fase en la modalidad 1 porque su empresa que la patrocinó ante fase no contaba con al día con la Seguridad Social. Entonces, ¿cuánto tenemos en fase 2? Que es ahora la que mayor carga tiene. 470.000 trabajadores, 470.582 trabajadores están en fase 2 y están cobrando fase 2. Pero algo bueno de esto, Glenn, de fase 2, es que el trabajador está cobrando el salario intacto, completo, porque está trabajando para la empresa. Perfecto. Entonces, hay una inquietud y es, hay empresas esas empresas que no se sometieron y que no se acogieron al programa FASE. ¿Ustedes han detectado alguna de esas empresas que han incurrido en alguna irregularidad que afecte a sus empleados en este proceso? Dicho sea de paso, el Ministerio de Trabajo no ha dejado de hacer inspección a través de la inspección de trabajo. Y entonces, cuando hay incumplimiento, inobservancia a la norma, pues entonces nosotros como inspección damos seguimiento. Aquí la diferencia, Glenn, es que usted recuerde que nosotros como Ministerio de Trabajo teníamos la competencia de actuar, valga la redundancia, cuando hay vulneración en relación a la norma que tiene que ver con la seguridad social, es decir, a la ley 8701. Sin embargo, una ley vigente reciente, que es la ley 13-20, nos quita como Ministerio de Trabajo la competencia de incidir. Y entonces la propia Seguridad Social crea un cuerpo de inspectores que dará seguimiento o da seguimiento a aquellas empresas que incumplen, que no registran a sus trabajadores en la tesorería de la Seguridad Social. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la norma, el Ministerio de Trabajo sigue haciendo inspección, sigue verificando el cumplimiento. Pero hay empresas de estas que ustedes que han detectado que la han sometido a la acción de la justicia. Dicho sea de paso, se le levanta un acta de infracción cuando una empresa está violando la norma. ¿Cuáles son las penalidades? Artículo 720 del Código de Trabajo señala 3 tipos de penalidades: la leve, las graves y las muy graves. Violar la seguridad social se inscribe en la muy grave. Glenn, y al público que nos ve, esas muy graves son de 7 salarios mínimos hasta 12 salarios mínimos. Que van al empleador. No. Bueno. Perdón, van al empleado. No. Eso lo cobra el Estado, de hecho, a través de una ley. Es la ley la que permite que se establezcan las multas y entonces eso va a un fondo especial. De hecho, dicho sea de paso, se destina a las cárceles de este país, a la mejora de ellas. A la mejora de las cárceles. Sí, el sistema carcelario dominicano. Juan Ramón, complacido y muchísimas gracias por el espacio de tu tiempo que le has dedicado a este programa. Salúdame al ministro.
y esperar que culminen bien y que culminen exitosamente esta labor y esta gestión al frente del Ministerio de Trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos que nos vieron por la invitación. Y bueno, desde el Ministerio de Trabajo agradecemos y daré el saludo al señor ministro y agradecemos la invitación y poder llegar y compartir con los amigos que nos ven. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan Ramón. Ustedes no se muevan, señores, que hay más en Dialogando con Glenn Davis.